Bienvenidos y bienvenidas a la primera parte de la clase 1. Bueno, como ya mencionamos, durante cada una de las clases vamos a ir desarrollando cada uno de los pilares que hemos definido como importantes para el desarrollo de las personas. En esta oportunidad nos vamos a detener y concentrar en algunos aspectos vinculados al trabajo en equipo. Cuando pensamos en trabajo en equipo, es importante saber que existe cierta evolución de este concepto, es decir, no fue siempre tal cual hoy lo conocemos y mucho menos su importancia. Si hacemos un repaso rápido por los principales modelos de organización y gestión de la producción, resulta más que evidente que las palabras equipo, comunicación, liderazgo no tenían ningún asidero en las formas de trabajo fordistas y tayloristas. Estos modelos de producción no basaban sus formas de producir en la necesidad de motivación y de interacción de los trabajadores. Por el contrario, se dice que Henry Ford no hubiera dudado en calificar como basura cualquiera de estos conceptos. Y eso parece bastante lógico, ya que tanto Taylor como Ford, en esos modelos, la obtención de productividad se basaba en el empuje de la producción, es decir, en traccionar la producción al mercado. El lema era producir más en menos tiempo, con diferencias importantes de incorporación de tecnología a la línea de producción. Tanto un modelo como el otro entendían que el ritmo y que la velocidad eran variables claves para lograr esa producción en masa. Y en ese escenario, el trabajador se convierte en la extensión de la máquina, ¿no? Era un poco la filosofía de Taylor, incorporando movimientos cortos, repetitivos, muy simples de hacer, muy simples de aprender, muy monótonos, durante toda su jornada de trabajo. ¿Y cómo lograban estos modelos, si no atendían a la motivación o la participación, cómo lograban la adhesión o al menos el cumplimiento de las tareas? Bueno, la única estrategia posible se basaba en el control, en la vigilancia continua de los espacios de trabajo para asegurar ese ritmo y evitar así los desplazamientos, ¿no? Durante el taylorismo, los capataces estaban encargados de este control y circulaban por los pasillos de las fábricas con sus cronómetros en mano para verificar el cumplimiento, para penalizar lo que entendían como un desvío de comportamiento de alguna forma, ¿no? Pese al estudio de tiempos y de movimientos que significó la organización científica del trabajo, que se conoce también como taylorismo, los recursos que existían hasta ese momento no alcanzaban para evitar ciertos márgenes de libertad que existían en la ejecución de las tareas, ¿no? Al buscar una herramienta, al moverse a buscar una materia prima, etcétera, ¿no? Todavía el trabajador mantenía cierto grado de libertad en esos movimientos, pese a que la idea en el taylorismo era reducir los tiempos muertos. La cinta transportadora en la época fordista asegura, ¿no? Viene a solucionar un poco este grado de libertad y asegura esa vigilancia y reduce esos márgenes de libertad, ya que ahí el trabajador debe quedarse quieto, pegado a la línea de producción, de lo contrario no puede ejecutar su tarea. Se puede ver en la espectacular Tiempos Modernos, ¿no? Muy representativa. De esa manera se asegura una persona un puesto, ¿no? Y la propia línea de montaje contribuye con el control que se refuerza a través de los capataces presentes para corregir cualquier desvío o través de comportamiento, ¿no? Pero ahora es la cinta la que asegura esa circulación de piezas y garantiza el ritmo de producción, ¿no? Dos variables que estaban sujetas al estricto control del capataz y ahora se ven respaldadas por la incorporación de la tecnología, ¿no? Es decir, se puede marcar el ritmo de la máquina y de esa forma marcar el ritmo de ensamble, el ritmo de trabajo y evitar los movimientos innecesarios, ¿no? Ford tenía una frase que está en el libro de Coriat, Pensar al revés, que decía, el andar no es una actividad remuneradora, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que representa y grafica mucho la idea de ese momento. La idea de productividad estaba asociada entonces a la cantidad, ¿no es cierto? Una ecuación que claramente tuvo su punto de quiebre en la crisis del 30, en la crisis de sobreproducción.
los paradigmas tayloristas y fordistas no pudieron ya responder a esa necesidad de diversificar la producción, satisfacer al público que demanda nuevos modelos, nuevos colores, ¿no? Y el advenimiento de esa nueva organización del trabajo y de la producción de la mano de las ideas de Ono significó sin duda un cambio de paradigma que obligó a repensar algunas estrategias vinculadas con el lugar de los trabajadores en el proceso productivo. Factores como la experiencia, como el conocimiento, las ideas de las personas que participaban del proceso no habían representado ningún aporte desde los albores de la Revolución Industrial, ¿no es cierto? En este primer periodo que marcamos acá en la diapositiva, esos elementos no hacían ningún aporte al aumento de productividad, sino que existía una división, que se puede decir que era una división social y técnica del trabajo entre los que ejecutan y los que piensan, los que están, digamos, habilitados para pensar y por lo tanto para dirigir. Quiere decir entonces que los trabajadores en ese momento no participaban con ninguna idea, ninguna experiencia, ninguna sugerencia en el proceso, simplemente ejecutaban. Y esa necesidad que tuvo el contexto, ¿no? Cuando de alguna forma hace crisis el modelo taylorista y fordista, por no poder responder ya a la diversificación de las demandas del mercado, esa transformación del proceso productivo necesaria también implica una complejización de las organizaciones y por lo tanto de las relaciones sociales de producción al interior de la empresa. En ese momento empezó a haber inquietudes que también despertaron, se dice a veces, cierta euforia académica, ¿no? Con el propósito de descubrir cuáles eran las leyes de funcionamiento de los equipos de trabajo, ¿no? Este giro que se dio en las formas de producción desató fuertes eh, inquietudes respecto de los fenómenos que hasta ese momento habían sido absolutamente ignorados por los paradigmas del modelo fordista y taylorista. Casi como si se tratara de una máquina a la que se le puede hacer ingeniería inversa para comprender sus partes, su composición, su funcionamiento, su estructura. Fue así como se quería de alguna forma estudiar a los equipos de trabajo, estudiar la interacción entre las personas para intentar desarrollar leyes de funcionamiento que intenten evitar conflictos a futuro y explicar sus relaciones. Obviamente, estas acciones no fueron más que otra forma de control, ¿no? Porque esa necesidad de predecir el comportamiento de las personas significaba otra forma de reforzar el disciplinamiento en todo caso. Sin lugar a dudas, ninguna investigación logró explicaciones en términos de leyes de funcionamiento. Sin embargo, una de ellas pasó a la historia como el punto de inflexión en la concepción de las relaciones sociales de producción y fueron las investigaciones desarrolladas por Elton Mayo, que de alguna manera sus descubrimientos ponen el foco en lo que a veces llamamos factores intangibles, ¿no? Los estudios de Mayo resaltan la importancia de atender las variables subjetivas como componentes claves de las relaciones sociales de producción. Si trabajar en equipo, mejorar la comunicación y promover acciones que generan motivación en las personas supone acciones que benefician el aumento de productividad, sin duda eso refuerza la necesidad de un cambio de estrategia. Si bien en los años 30 estos hallazgos pusieron en vilo el paradigma de la calidad basado en el control, los avances de lo que conocemos como el modelo de producción Toyota terminó por invertir completamente la ecuación. En palabras de Ono, se trata de pensar al revés los modelos de producción tayloristas y fordistas. Y si bien cuando los autores dicen pensar al revés se refieren al flujo de producción, también implica revertir, reposicionar el lugar de los trabajadores en el proceso de búsqueda de aumento de la productividad. De manera que estos contextos marcaron una especie de evolución del concepto de equipo, empezando por su absoluta ausencia en los inicios,
y en los modelos basados en el control, hasta su extrema necesidad en los modelos de producción que conciben los procesos ya no con base en el control, sino enfocados en la prevención, es decir, evitar el error antes que se produzca. Y en esa evolución se avanza hacia los equipos de segunda generación, ¿no? Esa aceleración del cambio requiere equipos que sean autónomos, que sean autogestionados, es decir, que puedan, digamos, llevar adelante sus propias acciones y que por lo tanto generen soluciones creativas y también se hagan cargo del diagnóstico, ¿no? De buscar las causas de un problema, de definir acciones creativas y llevar a cabo el proceso de implementación de esos proyectos. Esa autogestión de los equipos, podemos pensar en equipos de mejora continua, en equipos Kaizen, pero no necesariamente porque muchas veces estas prácticas se llevan adelante, pero no alcanzan a ser equipos con verdadera autonomía y autogestión. Cuando realmente se logran combinar los 4 pilares que estamos atendiendo en este seminario dentro de un equipo, los efectos del equipo van más allá del propio objetivo que se haya planteado, ¿no? Por ejemplo, un equipo de mejora continua en general se plantea un objetivo que tiene que ver con la resolución de un problema crónico, por ejemplo, eh, digamos, achicar el desperdicio, la reducción de fallas, ¿no? Sumar puntos, o sea, mejorar la calidad del proceso del producto. Y puede ser que logre ese objetivo, pero en tanto pueda combinar estos elementos, va a tener algunas consecuencias beneficiosas que son eh, que se suman a las del objetivo cumplido. Y una de ellas tiene que ver con la circulación del conocimiento, ¿no? Realmente eh, las experiencias y los conocimientos que se vuelcan a este tipo de equipos eh, promueven esa circulación para que una vez que ese problema se vuelva a plantear con el tiempo, se recupera el trabajo realizado y a su vez, además, como en general los equipos, por ejemplo, de mejora continua son equipos interar y interdisciplinarios, esto refuerza las relaciones sociales eh, al interior de la organización para que se derriben esas barreras departamentales que comúnmente suelen guiar los comportamientos de las personas en la organización, atendiendo los propios objetivos del área, con buenas intenciones, pero descuidando la idea de que en realidad la organización es un cuerpo de personas y de áreas que en realidad debieran tener esa relación entre sí para lograr el objetivo máximo y estratégico que persigue la organización en su conjunto. Si pensamos en la idea de trabajo en equipo, comúnmente lo que hacemos es utilizar casi como sinónimos las palabras equipo y grupo. Sin embargo, como sabemos, las definiciones en realidad no son las mismas, ¿no? Sino que existe un contenido bastante diferente cuando hablamos de grupo y cuando hablamos de equipo. Si lo pensamos, al referirnos a, por ejemplo, los equipos de fútbol, de hockey, de rugby, de cualquier deporte grupal, si se quiere, en general nunca lo llamamos grupo. Piensen que nunca decimos grupo de fútbol, grupo de hockey, grupo de handball, grupo de vóley. Decimos equipo. ¿Por qué? Porque pareciera que en el deporte es mucho más gráfico y está claro cuál es la diferencia entre grupo y equipo. Es decir, podemos formar parte de un grupo y a su vez, digamos, tener interacción entre las personas que conformamos ese grupo y hasta cierta conciencia mutua de algún objetivo común. Un ejemplo es que estemos todos en la parada del colectivo esperando el 60, ¿no? Tenemos un objetivo común y hasta podemos interactuar entre nosotros. Pero en ese grupo hay características, o dicho de otra manera, faltan características que sí caracterizan a un equipo con todas las letras. Una de las cuestiones que definen a los equipos tiene que ver con la interdependencia, es decir,
En realidad, en un equipo, cada miembro es importante y cada miembro tiene un rol específico que le aporta al fin último de ese equipo, ¿no? Y eso es lo que lo caracteriza como tal, digamos. Por eso es tan claro ver reflejado el concepto de equipo en los deportes. Y a su vez también se dice que los equipos, si uno quisiera hacer como una regla y evaluarlos, debieran contener estas 5 C que se muestran en la diapositiva. Por un lado, el compromiso de todos sus miembros. Muchas veces, y vamos a verlo un poco con el tema de motivación, es difícil avanzar hacia ese punto y tenemos que hacer ciertas estrategias para establecer ese compromiso conjunto. Una vez que se genera, la verdad es que el equipo tiene un refuerzo importante. Por otro lado, la cooperación, que tiene que ver con esa interdependencia, ¿no? Digamos, si compartimos ese objetivo, si cada uno tiene un rol, cooperamos en las actividades de forma conjunta para alcanzar ese objetivo. Un rasgo sumamente importante tiene que ver con la C de confianza. Si no existiera confianza entre los miembros del equipo, probablemente el equipo ni siquiera podría eh, desarrollarse como tal, ¿no? Si la verdad es que no puedo decir algo al interior de ese equipo porque tengo miedo de que no se guarde la confidencialidad, muchas veces para fortalecer estos lazos se pueden generar reglas en el equipo y a su vez también generar espacios por fuera de las actividades formales que tenga ese equipo para generar y fortalecer esos lazos de confianza. La comunicación, obviamente que es un factor clave y la vamos a ver especialmente, pero cualquier persona que no se sienta escuchada al interior de un equipo probablemente no se sienta tampoco motivada para volver a una reunión posterior. Y por último, el consenso, ¿no? Es muy interesante que se puedan tomar decisiones por consenso. Vamos a ver especialmente esta categoría, pero digamos que es lo contrario al voto de la mayoría, sino que requiere escuchar todas las posiciones y establecer una decisión común con el aporte de cada uno de los miembros. Les propongo que analicen en su empresa, en su sector, en cualquier espacio laboral que les parezca interesante hacerlo, cuál es el estado de las 5C, o mucho más si pertenecen a un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el estado de las 5C en su empresa, en su equipo, en su sector? Nos reencontramos entonces en el siguiente tema.